¿Qué aspectos prioriza el jugador profesional para firmar por un equipo en el mercado? ¿Es mejor un contrato de larga o de corta duración? En el vídeo de hoy analizamos cómo vive el jugador el mercado de fichajes desde dentro. Y no olvides dejar tu suscripción y hypear este vídeo para más contenidos relacionados con el mercado de fichajes. ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Baller Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo y en este caso estamos inmersos en pleno mercado de fichajes, ¿no? Uno de los más impredecibles, con más movimientos de las últimas temporadas y hoy traemos un contenido especializado al canal en el que veremos cómo vive el jugador esta etapa de la temporada, ¿no? La otra vertiente que no se suele ver y al final, bueno, creo que es también muy interesante. Además supone el regreso de un invitado muy especial al canal, como es Saúl Blanco. Bienvenido a Baller Perspective, Saúl. Hola, muchas gracias y encantado de estar de nuevo aquí contigo. Nada, como te digo, muchas gracias por sacar un hueco a tu apretada agenda y al final es siempre un placer por aquí pues, poder hablar de básquet contigo. Gracias, la verdad que sí, llevamos tiempo hablando, pero no habíamos conseguido ponernos de acuerdo en un día y bueno, pues ya que estamos aquí, vamos al lío. Aunque ahora mismo estás desde hace unas temporadas, ¿no? Pues fuera de las canchas como jugador, sí que es cierto que has tenido una trayectoria, pues bueno, envidiable, ¿no? En el baloncesto profesional, tanto en ACB, Euroliga, luego también pues en LEP, incluso en Francia, pero llevándolo un poco al caso del contexto del mercado de fichajes actual, pues Saúl nos va a contar un poco cómo se vive esta etapa de la temporada, que imagino que se vive de forma un poco diferente, ¿no? A cómo la disfruta el espectador del baloncesto. Sí, hay mucho trabajo que al final no se ve, ¿no? El espectador lo que ve es el partido del fin de semana o en caso de que juegues competición europea o entre semana, pues bueno, ese encuentro. Normalmente ahora con el tema de redes sociales y demás, pues se abre un poquito más, ¿no? el abanico y se entra un poco más dentro del funcionamiento del club, del funcionamiento del equipo, donde también pueden ver pues entrenamientos físicos, forma de entrenar, muchos equipos cuelgan hasta horarios, los plannings semanales y demás, ¿no? Pero hay una parte que a lo mejor es la gran olvidada, que es el trabajo de postemporada o como se llamaba antes, ¿no? El trabajo de verano y la preparación de verano. Entonces, pues bueno, ahí hay muchísimos factores que entran en función de la edad del jugador, de las necesidades físicas, de las necesidades técnico-tácticas, ¿vale? En mi caso, pues bueno, el trabajo que realizaba con 19, 20 años, los dos primeros años de profesional, al trabajo que realizaba pues las últimas temporadas no tenía nada que ver y entre medias ha habido diferentes fases, ¿no? Al final, cuando eres joven, pues lógicamente tienes muchísima más energía, el periodo de recuperación es menor, a lo mejor las exigencias o necesidades muchas veces físicas porque todavía no estás completamente desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, el verano que paso de Gijón Baloncesto a Fuenlabrada, pues gano casi 8 kilos de músculo, que son muchísimos kilos, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de las necesidades de cada uno, pues vas ajustando. Y además ahora está todo mucho más controlado, los jugadores son mucho más conscientes de esas necesidades y demás. Yo recuerdo mis primeros años, ¿no? Que hablabas con jugadores veteranos y te decían, no, yo en verano para descansar y demás, y luego ya, pues en la pretemporada, ya me pondré en forma. Ahora no, ahora estoy en forma durante todo el año, en pretemporada o en postemporada, perdón, trabajo lo que necesito y llego a pretemporada no para ponerme en forma, sino para ganarme los minutos, ¿no? A lo largo de los siguientes meses. Además, en tu caso, pues, bueno, yo sigo viendo en redes, que día a día estás a tope con el deporte, sea el que sea, pero bueno, a nivel ya de rendimiento, ¿no? En tu caso, que has sido un jugador, pues con muchísimo talento, con mucha valoración, ¿no? Con un físico privilegiado. Hay gente muy joven que nos está viendo, que no recuerda esos concursos de mates, ¿no? Concursos al estilo NBA del ACB, pero un poco cómo o gestionabas, ¿no? Estos momentos de la temporada cuando también pues tenías que entrar al mercado de fichajes, siendo un jugador que además eras muy valorado, ¿no? Un cupo muy valorado en la CB. A ver, los primeros años de carrera sí que es cierto que tuve la suerte de tener, ya no voy a decir contratos largos, ¿vale? Porque a veces son contratos de 2 o 3 años, pero sí que hubo varias renovaciones. Entonces, en el momento en el que vas renovando,
es todo mucho más fácil, todo mucho más sencillo. Esas ofertas de renovación suelen llegar a final de temporada y pasas un verano más tranquilo. Los veranos más inciertos son esos de terminas contrato, cambias de equipo, por una cosa o por otra no vas a continuar en el equipo. Entonces ahí ya sí que tienes que estar mucho más pendiente del teléfono. Lógicamente, el trabajo de los agentes es necesario y hay veces bueno, pues que con tranquilidad, ¿no? Porque tienes muchas ofertas y tu único problema, ¿vale? Bendito problema es el elegir qué oferta se ajusta mejor. En cambio, hay otros veranos que, termina el mes de junio, pasa el mes de julio, empieza ya agosto, ves que las plantillas empiezan a cerrar, que las fechas de inicio de pretemporada están cercas y que bueno, pues que tú no tienes una oferta en firme encima de la mesa. Entonces ahí sí que hay un poquito más de nerviosismo. Ya te digo, en mi caso he tenido bastante suerte durante gran parte de mi carrera y bueno, no he sufrido mucho, pero sí que es cierto que hay momentos del verano en los que te entra ese nervio, esa tensión, ¿no? El dónde voy a jugar, dónde voy a estar. Recuerdo, por ejemplo, el caso de el verano que yo ficho en Tenerife, pues es como que a ver qué va a pasar. Había varias ofertas, estábamos mirando, estábamos pensando, decidiendo a ver qué entrenadores, qué plantilla se hacía, qué expectativas, ¿no? Porque hay muchos factores. Todo el mundo dice, no, pues, ¿dónde más te pague? No. No, yo no me he guiado solo por el factor económico, ¿no? Poniendo el ejemplo de Tenerife, pues sí que es cierto que ese verano tenía alguna oferta, eh, una oferta superior económicamente, pero bueno, yo decido Tenerife pues por muchas razones, porque era un proyecto ilusionante, porque algo importante, ¿no? Que creo que los entrenadores que nos estén escuchando y los jugadores que nos oigan o que nos vean, pues también valorarán, y es que el entrenador te llame por teléfono, ¿vale? Que tengas una charla con el entrenador, que te diga que te quiere, pues bueno, que te cuente un poquito el proyecto y demás, y cómo va a ser tu rol dentro del equipo. Entonces, para mí ese verano la llamada de Alejandro Martínez fue clave. O sea, fue clave. De hecho, yo terminé de hablar con Alejandro y llamé a mi agente y le dije, firmamos con Tenerife, y a los 4 días estaba volando para allá. O sea, que hay veces que tienes tiempo para prepararlo todo y hay otras veces que firmas el contrato y ya está. O en Francia, por ejemplo, el año que me voy a Francia, llega la oferta y la oferta es, tienes 24 horas para contestar. Uf, Y, o sea, o sí o no, o te vienes con nosotros o no. Y a partir de ahí, pues en 10 días estabas ya volando para Francia para empezar la pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, varía mucho de la liga, varía mucho de los equipos, los entrenadores, el propio jugador. A mí también en ocasiones me gusta, sobre todo cuando renovaba, ¿no? Que ya tienes allí tu casa, ya tienes allí pues todas tus pertenencias y demás, pues sí que me gustaba llegar pronto, llegar a lo mejor 2 semanas antes de pretemporada y darle el último apretón, ¿no? a esos entrenamientos, hacerlos ya allí en la que iba a jugar y entrenar todo el año y, bueno, muchas veces con algunos compañeros y con entrenadores del propio club. claro, lo que comentas justo, ¿no? Que desde fuera, por eso creo que es muy interesante también, ¿no? Este enfoque del mercado, pues hay una idea de que al final, pues es solo lo económico, ¿no? Cuando hay muchos factores, ¿no? Como comentabas ahora, la parte humana, ¿no? De también instalarte, ¿no? De tener, en tu caso, que eres una persona muy seria y profesional, ¿no? Pues ese, digamos, equilibrio con lo que hay fuera, ¿no? No solo es el rendimiento dentro de la cancha. Como dices, al final tiene mucha importancia, ¿no? No es solo el sitio al que vas, sino también, pues como dices, ¿no? Donde me instalo, pues conocer un poco el lugar donde voy a estar, al entrenador, que tenga confianza en mí, todo eso suma mucho. Sí, porque al final son muchos factores, ¿no? Lógicamente el económico es importante. Si en un sitio te pagan 10 y en otro te pagan 100, pues la diferencia es muy grande, ¿vale? Pero si en uno te pagan 100 y en otro te pagan 110, pues a lo mejor hay que valorar otras cosas, ¿no? Pues la ciudad, muchas veces se valora la ciudad,
el club, entrenador, compañeros, el rol que vas a tener dentro del equipo, aunque bueno, eso a lo largo de la temporada puede cambiar. Eh, También un poco el proyecto deportivo que tenga el equipo, ¿no? Las necesidades de cada uno de los jugadores, pues ojo, si eres un jugador joven, si estás soltero, si tienes familia, claro, todo eso, una vez que tienes niños, pues ya no solo es ver dónde vas a vivir, es dónde vas a vivir, dónde vas a matricular a tus hijos para el colegio, eh, el tema de la casa. Bueno, hay muchísimos factores que no solo el tema económico. Lógicamente, en los equipos grandes estamos hablando de cifras desorbitadas y, bueno, muchas de esas cosas pues ya se obvian porque esos equipos tienen tantísima estructura que te ayudan y te facilitan todas las cosas, pero bueno, en otros clubes a lo mejor un poco más modestos, pues ahí ya tienes que mirar muchas más cosas. Sí, yo quería preguntarte un poco por la duración de los contratos también, ¿no? Lo hablábamos con Diego Sánchez en en el primer episodio que hicimos de la serie, que él decía bueno, que en su momento él no tuvo al menos la oportunidad de firmar contratos de mucha duración, que era igual año a año, pero que sí que es algo que a él le daba mucha tranquilidad firmar por varias temporadas, ¿no? Por tener una estabilidad. Pero también está la otra parte, que cuando hay un jugador con un rendimiento que, bueno, puede ser destacado, también si te anclas en un contrato muy largo, quizás luego para salir a otro equipo de categoría superior, me refiero, pues como en tu caso, ¿no? Sales de Fuenlabrada a Unicaja y es un pasito más a Euroliga, pues te puede anclar un poco. ¿Tú preferías más, aunque hay que mirar el contexto con calma, ¿no? Un contrato de una duración más corta o una más larga que te ancle pues a muchas más temporadas con una seguridad? Pues te digo la verdad, nunca lo he pensado, ¿no? Porque muchas veces las ofertas vienen y vienen 2 años de contrato, 3 años de contrato, dos más uno, un año. Por ejemplo, en Tenerife, que casi siempre pongo el ejemplo de Tenerife porque es un sitio peculiar, ¿no? Donde yo estuve cuatro temporadas y donde firmé un año, renové 2 años y luego renové otros 2 años. Lo que pasa es que al final, pues el último, el quinto año no lo cumplo por problemas de lesiones y demás, ¿no? Entonces, claro, pasas 4 años en un club donde firmas 3 contratos diferentes. Ahí es a lo que me refiero, ¿no? Muchas veces, pues oye, a veces quieres, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apostar por mí porque voy a apostar por mi rendimiento, porque quiero, pues bueno, voy a firmar aquí porque me gusta el proyecto y demás y lo voy a utilizar un poco de escaparate o de trampolín, o voy a buscar esa estabilidad, ¿no? A todos los jugadores nos encantaría que te firmasen 2 años, por lo menos 2 años, porque firmas un año y no sabes lo que puede pasar. Puedes tener una lesión de larga duración a principio de temporada y pegarte un año prácticamente en blanco. Puedes tener problemas, puede que el club no o el equipo no funcione, y el entrenador con el que estabas eh, y estabas a gusto y estabas jugando, llega un entrenador nuevo, ya no cuentes para él, juegues menos minutos. Entonces, bueno, hay muchas funciones. Lo ideal sería un contrato de 2 años, pero sí que es cierto que a veces pues, es que los clubes van año a año, pues porque ellos tienen sus presupuestos, sus planificaciones deportivas, sus planificaciones económicas. Entonces, bueno, ahí ya no depende tanto, pero cuando firmas contratos de 1 más 1, 2 años, todo lo que sea más de una temporada, sí que por lo menos ya sabes que tienes un verano más tranquilo, ¿no? Y que todas las preocupaciones sean, pues oye, pues lo he hecho bien, voy a intentar buscar una mejora del contrato o voy a intentar buscar una forma de salir, pero que si al final no se puede, pues ya sabes que tienes un contrato asegurado. Me quedé antes con la duda, Saúl, de preguntarte un poco si los clubs en ACB, porque en NBA sí que es algo que se habla, ¿no? Pues cuando llegas a un sitio, cómo te ayudan un poco también con esa parte inmobiliaria, ¿no? De ayudarte a encontrar un piso, bueno, que te sientes en la ciudad con las familias. ¿En la ACB los clubs también os dan esas facilidades? Nos comentaba Albano, por ejemplo, el director deportivo del San Pablo Burgos, que ellos intentaban ayudar en todo lo que podían, había muchas gestiones detrás. ¿Tú has tenido también esa experiencia de que los clubs te ayudan un poco con esa parte? Pues a ver, he encontrado un poco de todo. Normalmente los clubes sí que ayudan, ¿vale?
tienen unas personas que están ahí encargadas de que esas primeras semanas o esa llegada de los jugadores, pues bueno, sea lo más tranquila posible y que ellos solo piensen en entrenar, en jugar y en rendir y que todo lo demás, pues bueno, lo dejan a cargo de esos encargados, ¿no? Hay veces que cuando yo llegue a Francia, por ejemplo, yo llego allí, me van a buscar al aeropuerto y vamos directamente a las oficinas, firmamos lo que es el contrato original, ¿vale? Yo había firmado pues una oferta, además firmas el contrato original, de ahí nos vamos a recoger el coche que me dejaban durante toda la temporada y de ahí al apartamento. Me dicen, mañana por la mañana venimos y vamos a comprar lo que necesites para el apartamento. Oye, necesito una fregona, necesito una almohada, ¿vale? El piso estaba completamente amueblado, pero bueno, siempre hay cosas faltaba la tele, siempre hay cosas que pueden faltar, ¿no? Entonces ahí pues ya tienen un servicio. Los clubes más grandes, por lo que yo he vivido y por lo que me han contado compañeros, pues tienen un ejército, ¿vale? De personas dedicadas a facilitarte las cosas. Oye, mira, que caprichos, ¿no? De decir, mira, yo ahora estoy entrenando y por favor, lávame el coche. Y van y te lavan el coche. ¿Vale? O sea, te lavan el coche. A ver, no están ellos ahí, te lo llevan a un sitio Claro. y mientras tú estás entrenando, ellos se encargan de llevarlo y luego recogerlo y traértelo al pabellón. ¿Vale? Pues cosas así. Y, lógicamente, todo lo que viene siendo comodidades, voy a poner comodidades entre comillas, ¿no? Cuando viajas con familias, en mi caso no me ha pasado, porque yo sí que soy padre, pero ya cuando dejé de jugar, pero sí que te ayudan a buscar, bueno, te ayudan a buscar apartamento, lógicamente, te ayudan a buscar pues colegio, incluso te ayudan con los trámites en caso de que pues, una mujer esté embarazada, pues también te ayudan con todo el tema de doctores y esas cosas, ¿vale? O sea que sí que es cierto que los clubes ayudan muchísimo. Lógicamente, los clubes más grandes pues tendrán más recursos y te ayudarán de una forma más amplia y los clubes a lo mejor un poco más modestos pues intentarán ayudarte dentro de sus capacidades, ¿no? Pero sí que es cierto que están ahí para echarte una mano y para que tú como jugador cuando llegues al club lo único que te tengas de que preocupar es de entrenar, jugar y rendir. No hay más. Pues muy interesante me parece todo esto que comentas, ¿no? Es también la otra parte, como decías, ¿no? Humana que hay detrás también del jugador y de su acoplamiento a un equipo. Dentro de este, ¿no? este proceso, ¿no? También la influencia de la gente, ¿no? De que, bueno, de que te pueda ayudar, que tú tengas una confianza con él, de que está también alineado con tus objetivos de encontrar el mejor destino, creo que también es algo, bueno, muy relevante, ¿no? Sí, a ver, la figura de la gente es un tema complicado de tocar, ¿eh? Entonces no me quiero meter en terrenos pantanosos, pero sí que es cierto que es útil. Al final, un agente o un representante, como quieras llamarlo, es una persona muy útil porque a ti como jugador te quita muchísimos problemas. Te da asesoramiento laboral, asesoramiento fiscal, eh, asesoramiento judicial en caso de que tengas algún problema, pues yo qué sé, oye, que te cortan y tienes que denunciar todo eso, ¿vale? Pues al final la gente no está solo, tiene detrás pues unos economistas, tiene detrás unos abogados en la agencia, entonces ya no estás hablando solo con el agente que negocia la firma de contrato y que vemos por la tele, ¿no? Los agentes de los futbolistas y demás, ¿no? Detrás es toda una empresa que está dedicada pues a facilitarte también la vida, ya que lógicamente cuanto mejor te vaya a ti como jugador, ya sea pues por contratos deportivos, por contratos de imagen, por contratos de publicidad, pues también les vendrá mejor a ellos porque se llevan una comisión. Cuando yo empecé a jugar, había agentes, pero no había muchísimos. Ahora es una barbaridad, ¿no? Ahora la mayoría de jugadores de tercera FEP eh, tienen agente. Yo, en mi caso, siempre he presumido de que los 18 años de carrera profesional he estado con él mismo, ¿vale? Algo no he cambiado, he estado con él ha sido mi padre deportivo, me ha ayudado
en muchísimas cosas, me ha aconsejado, hemos tomado decisiones juntos, pero creo que sí que es cierto que ahí la última palabra la tiene que tener el jugador, ¿no? La gente lo que tiene que hacer es decir, mira, pues tú tienes esta oferta, esta y esta. Los puntos, los pros y los contras de cada una son estos y estos, ¿vale? Pero sí que es cierto que creo que la última palabra y la última decisión la tiene que tener el jugador. Lógicamente ellos están para asesorarte, para ayudarte, para, pues bueno, enseñarte o comentarte ciertas cosas que a ti se te escapan o que desconoces. Pero la decisión final creo que siempre tiene que ser la del jugador, porque en caso de que vaya bien no pasa nada, pero en caso de que, por ejemplo, ese año no vaya bien, pues al final la decisión la tomas tú, ¿vale? No vas a estar ahí, ¿no? Es que él me dijo que tenía... No, él te puede asesorar, pero la última decisión tiene que ser tuya como jugador. Claro. Bueno, al final, como te digo, ¿no? Hay muchos chicos y chicas que nos siguen que quizás son más jóvenes, ¿no? Por supuesto, hay un perfil de usuarios que nos ven que sí que ha podido disfrutar de tu carrera en las canchas, ¿no? Pero sobre todo, pues antes de esa lesión que tuviste en Tenerife, ¿no? Que cortó, pues una trayectoria, yo creo que muy, muy buena, siendo uno de los cupos mejor considerados en la categoría, con temporadas de entrar en tops, convocatorias para la selección española. Bueno, has estado en ese escenario y ahora mismo se ve un poco pues la dificultad que hay a veces para encontrar cupos en los equipos, ¿no? Porque los cupos de calidad, como era tu caso, muchas veces pues son de difícil acceso, ¿no? Para los clubes, sobre todo con bueno, más pequeños o que entran, digamos, a una categoría nueva. ¿Cómo vivías tú esta situación, ¿no? Siendo además un cupo muy valorado, percibías un poco, pues como dices, ¿no? Pues bueno, esa querencia, esa necesidad que había y esa valoración que había de los perfiles como tú siendo un cupo muy destacado. A ver, el tema de los cupos, o bueno, más que cupos, yo lo llamaría jugadores españoles, ¿vale? Porque ahora los cupos es una palabra muy, muy amplia, ¿no? Con esa formación y demás. Entonces, nosotros, digo nosotros porque, por ejemplo, los años que estuve en Fuenlabrada, pues teníamos un bloque nacional muy sólido, en Málaga también, en Tenerife también. Entonces creo que al final son esos jugadores y no quiero decir que solo sean los españoles, ¿no? Porque hay jugadores extranjeros que han hecho su carrera aquí, que tienen camisetas retiradas en clubes y demás y que han vivido para esos clubes. Por ejemplo, Nico Ricciotti, ¿no? Un jugador argentino que ha estado pues, la gran parte de su carrera en Tenerife, ahora es director técnico allí, tiene su camiseta retirada en el pabellón, ¿vale? Pero esos jugadores de club, ¿no? Esos jugadores que tienen ese sentimiento de club dentro y pasa mucho con los jugadores españoles, al final son los que van a tirar del carro cuando las cosas no estén o no vayan por donde tienen que ir, ¿no? Cuando haya una racha de derrotas consecutiva. Entonces, bueno, yo siempre digo que el núcleo nacional, y vamos a poner nacional entre comillas, es muy, muy, muy importante porque son los que de verdad sienten y a los que de verdad les duele, pues que si el equipo no va bien, si el equipo desciende, pues ese aficionado se lleva un chasco. O si estás en ACB y desciendes, lógicamente el personal del club en ACB, pues necesitas muchísimo personal y el presupuesto baja si desciendes. Por lo tanto, las ayudas también bajan, por lo tanto, a veces pues hay que prescindir de personal, hay gente que se puede quedar en la calle. Entonces, todas esas cosas, pues a lo mejor estos jugadores extranjeros que vienen un año, vengo, juego y me voy y demás, pues a lo mejor eso no lo tienen presente. En cambio, los jugadores nacionales, vuelvo a poner nacionales entre comillas, ¿vale? Todas esas cosas las tienen presentes y siempre, pues bueno, tiran un poco más para adelante. Recuerdo precisamente una entrevista de Josep María Izquierdo con Sergio Vegas, ¿no? Otro amigo del canal. La verdad que os la recomiendo que la veáis. Dejaremos la tarjeta por aquí arriba, ¿no? Y él comentaba un poco eso, en base a su experiencia en el baloncesto y en Partizan esta pasada temporada, cuando al final, pues bueno, Selko decidió salir, ¿no? Que a veces echa en falta,
pues en los equipos este perfil, como dices tú, ¿no? De un jugador pues que sea capaz de liderar, bueno, no tanto con los puntos, ¿no? Que también puede coincidir, sino como dices, ¿no? Pues remando en el día a día para que las cosas salgan, es un rol fundamental. Sí, a ver, yo lo digo porque ahora mismo estoy entrenando, ¿vale? No estoy entrenando a nivel profesional. Soy profesor de curso de entrenador en la Federación Valenciana, porque vivo aquí en un pueblecito de Valencia. Y es una de las cosas que hablamos en el curso, en una de las asignaturas que imparto, ¿no? Bueno, que tiene que haber diferentes roles dentro del equipo, diferentes jugadores, y esos roles son importantes. Muchas veces el aficionado solo ve ese rol de el líder en pista, ¿no? El jugador que va a ser un top 3 del equipo, que siempre va a estar ahí, que va a meter 15 puntos, que va a estar max. Pero luego hay muchísimo trabajo detrás, como hablábamos, ¿no? Ese trabajo de postemporada. Hay muchísimo trabajo detrás que no se ve. Pues hay trabajo, creo que los veteranos son súper importantes en el equipo. Pongo el mismo ejemplo y lo pongo también en el curso. El año que yo juego en Oviedo, éramos un equipo muy joven, con muchísimos jugadores que eran dudas, melones, ¿no? Porque traes jugadores de liga universitaria, primera experiencia profesional, no sabes cómo te va a salir, jugadores también muy jóvenes como Pablo Ferreiro, como Marc Martí. Al final, todos acabaron rindiendo a un nivel espectacular. Y había dos veteranos, ¿vale? Estaba Oli y estaba yo, ¿vale? Pues Oli hacía un trabajo buenísimo, ¿vale? Era, yo creo que el alma del equipo, el capitán, el líder en puntos, en rebotes, ¿vale? Y luego, pues bueno, había otro trabajo detrás que no se ve, ¿vale? Oye, hay que controlar a estos jugadores extranjeros, hay que enseñarles, hay que ir, ¿vale? Con ellos de la mano. Entonces, la figura del jugador veterano es importante. Hay ese rol que desempeñan. Luego está también otro rol súper importante que la gente cuando lo digo, pues se ríe, que es lo que yo llamo el capitán de festejos. ¿Vale? Ese jugador que siempre está, vamos a Totalmente. tomarnos algo, vamos a cenar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, ¿sabes? Es un jugador súper importante, es un jugador que siempre levanta el ánimo cuando las cosas no van bien, que siempre va a darle un abrazo al jugador que acaban de sentar en el banquillo y que el entrenador le ha echado una bronca, ¿vale? Todas esas cosas son súper importantes y se valoran. Y son varios roles dentro del equipo que todo eso suma, ¿no? Aparte del trabajo del entrenador, aparte del trabajo del staff, pues bueno, ese capitán, digamos, dentro de la pista, el capitán de festejos, los jugadores que ayudan al resto, que hacen esa labor de enseñanza recíproca, ¿no? De jugador veterano, que no tienen por qué ser veteranos, ¿vale? Puede ser un veterano con 26, 27 años, pero ejercer esa labor, todas esas cosas al final suma y hace que un grupo de jugadores o un roster pues se acabe transformando en un equipo. Bueno, vamos a ir con las últimas porque yo no te quiero entretener más, Saúl, que sé que estás bastante ocupado, pero la verdad que es una pasada, como digo, pues escuchar al final, ¿no? Al jugador como en tu caso profesional, bueno, que al final ha hecho del baloncesto pues su vida, ¿no? Y bueno, también como cuenta lo que generalmente no se suele decir, ¿no? Y que también, oye, creo que es muy interesante conocer otra perspectiva y además privilegiada, ¿no? Como en vuestro caso. Yo te quería preguntar cómo vive el jugador al final, ¿no? El proceso de entrar al mercado durante la propia temporada, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, te pasó en tu caso en Unicaja, ¿no? Esa temporada en la que sales, media temporada fue labrada y luego recalas en Tenerife. ¿Cómo gestiona el jugador un poco, pues este momento en el que ya no es el mercado de verano, sino que también tienes que entrar, digamos, bueno, in media res, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, a mí me pasa en dos ocasiones. Me pasa en Unicaja y salto de Málaga a Fuenlabrada. Y me pasa en Sevilla, que paso del Betis al Prat, ¿vale? Eh, las circunstancias no son las mismas en un caso que en otro, ¿vale? Ya digo, hay muchísimos factores. Por ejemplo, pues en Málaga no estaba jugando, no contaba para el entrenador, en ese caso para Chus Mateo. Entonces, bueno, al final el jugador lo que quiere es jugar. O sea, eso está clarísimo.
Y los jugadores, yo no conozco ningún jugador que tire a posta a fallar, que se la bote en el pie y que juegue mal a propósito. O sea, no conozco ninguno. Hay veces que las cosas pues salen mejor y la temporada va de lujo y hay otras veces que, bueno, pues que las temporadas o las apuestas no salen como uno tenía pensado que fuesen a suceder. Entonces, en mi caso, el caso de Fuenlabrada, perdón, de Málaga a Fuenlabrada, es simplemente pues porque yo quería jugar, venía de unos meses complicados, con mucho entrenamiento, rindiendo bien en los entrenamientos, ¿vale? Pero luego, pues a la hora de partido, pues o contaba con muy pocos minutos o jugaba, pues, como sabes que vas a jugar poco, juegas nervioso, juegas con ganas de demostrar muchas cosas en poco tiempo y las cosas, al final, cuando maduras, te das cuenta que no es así, te precipitas y no lo acabas haciendo bien, no lo acabas haciendo bien. Entonces, la situación en Málaga era complicada, yo tenía un contrato alto, entonces, pues bueno, buscamos una forma de salir y de que yo volviese a jugar. El tema de Sevilla es diferente porque yo ya no tengo 26 años, tengo 33, ¿vale? Tengo 33, vengo de 2 años, casi 2 años sin jugar por una lesión en rodilla muy grave y, bueno, pues lo que quería era jugar. Pasa que yo ficho en Betis con Alejandro Martínez, el mismo que tuve en Tenerife, que hablamos antes de él, que para mí es uno de los mejores entrenadores, por no decirte, bueno, uno de los entrenadores que mejor recuerdo tengo. Tenemos muchísima amistad y hablamos todos los años. Desde aquí le mando un abrazo grande, ¿no? Ficho con él a la jornada 5, fuera, despedido, se lo cargan. Llega Oscar Quintana y no cuento para él, pero no cuento ni a la hora de jugar ni a la hora de entrenar, ficha jugadores en mi posición y pues entrenaba poquito porque, claro, éramos 13, 14 jugadores, no entrabas en rotación en entrenamientos, no entrabas en convocatoria en partidos, un jugador de 33 años que venía de casi 2 años sin jugar, yo llamo a mi agente y le digo, si hay opción de salir, salimos. Me da igual todo. Quiero jugar, ¿vale? Quiero jugar. Me da igual el sitio, me da igual el dinero. Lo que yo quiero es jugar. Lógicamente, si hay opciones de salir, que al final las hubo, pues bueno, dentro de esas opciones ya valoras muchas cosas de lo que hablamos antes, ¿no? Pero decía, yo quiero jugar y llevo 2 años sin jugar y quiero jugar. Me da igual el resto. Es así. O sea, hay veces que es el jugador el que busca la salida, como pudo ser en mi caso, ¿no? De decir, quiero jugar, la situación es complicada, mentalmente se está haciendo duro, porque para un jugador es duro ya no solo el no jugar o no ir convocado, sino el no contar para el entrenador ni siquiera en los entrenamientos. Y luego hay otras veces pues que es el agente, ¿no? Oye, mira, la situación en Unicaja no está bien, hay esta opción de salir, o puede ser al contrario, ¿no? Lo estás haciendo muy bien en un sitio, te ha llegado una oferta a mitad de temporada de un club superior o de una categoría superior, vamos a buscar o vamos a forzar una salida para irnos y mejorar ese contrato y mejorar tu carrera deportiva y demás. No ha sido mi caso, no ha sido mi caso, por lo menos no durante en los meses de temporada, ¿vale? Sí, en verano, pero no durante los meses de temporada. Entonces, hay muchos factores y ya te digo, para mí el principal era que quería jugar. ¿Cómo vives, porque a ti te tocó también, ¿no? Y es una normativa que hay en la CB, ¿no? La situación del derecho de tanteo, ¿no? ¿Cómo vive el jugador, pues, estar en este proceso en el que al final, pues, bueno, es una normativa distinta al de otras primeras ligas europeas? El tanteo es complicado. Yo creo que nace un poco para que los clubes no se peguen tanto entre sí y al final acaba siendo todo lo contrario, ¿no? Vamos a pegarnos, vamos a luchar y vamos a buscar, al final, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Eh, la forma de hacerlo. En mi caso, yo puedo decir que no sé si a mí en un principio me parecía bueno, pues que me vino bien. Me vino bien porque me permitió estar otro año más en Fuenlabrada, me permitió, pues durante esa temporada tener un papel más protagonista, adoptar otro rol y luego, pues bueno, hacer
que llegase Málaga, ¿no? Y que me ofreciese un contrato más alto. Sí que es cierto que en el momento en el que, además es que me acuerdo perfectamente, ¿vale? Yo estaba, yo estaba en el coche y me iba a visitar a mis abuelos con mis padres. Y me llama el director deportivo de Fuenlabrada en ese momento y me dice, Saúl, te hemos igualado la oferta, por lo tanto te quedas en Fuenlabrada otro año más. Lógicamente, cuando tú entras al tanteo y un club, otro club, te hace una oferta, tú la firmas, es porque tienes intención y quieres irte a ese otro club. Y el derecho de tanteo, en mi caso, lo que hizo es obligarme a quedarme en Fuenlabrada. Entonces fue un poco palo, ¿no? Porque yo decía, va, pues mira, pues como que se ha cortado un paso más en mi carrera y demás. Luego, visto con perspectiva, pues yo creo que me ayudó a crecer deportivamente por lo menos ese año, ¿vale? Luego ya a futuro nunca sabes y si hubiese tomado esta decisión y si no hubiese pasado esto, eso nunca lo sabes y es especular y hablar por hablar, ¿no? Pero en ese momento, pues bueno, es un poco palo porque tú tienes la intención de irte a otro equipo y te obligan a quedarte, pero al final visto, después de que pasó esa temporada, pues bueno, en mi caso deportivamente me ayudó. Pero es un tema complicado, ¿no? Al final siempre hay mucha controversia de si es bueno, si no, es bueno para el jugador, no es bueno para el jugador, es bueno para los clubes, no es bueno para los clubes. Bueno, pues depende un poco de todo, ¿no? Como si le preguntas a una persona si te cae bien, pues a ciertas personas les caerá bien y a otras ciertas personas, pues no. Entonces, en función de la experiencia de cada uno, te contarán una cosa u otra. Y yo aquí pues, te puedo contar la mía. Precisamente para acabar, tú que has tenido la experiencia de jugar en Francia y estoy seguro que fue una experiencia pues, muy enriquecedora también a nivel personal, no solo deportivo, ¿cómo valoras pues, un poco esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo la valorabas en su momento? Porque sí que es cierto que entrenadores, comentabas el caso de Alejandro, ¿no? Pues cada vez hay más entrenadores que salen fuera, pues también es difícil dirigir en las principales ligas aquí en España y tienen que crecer fuera, pero el jugador sí que es cierto que no es tan común, ¿no? En otros países hay normativas de cupo bueno, que también dificultan un poco que puedan entrar, pero ¿cómo valoras esa idea, ¿no? De que el jugador nacional pues, pueda jugar en otros países? A ver, hay que partir de la noción de que yo creo que el entrenador español y el jugador español fuera de España están muy bien vistos, ¿vale? Muy, muy bien vistos. Eh, si te pones a mirar, pues la selección española, categorías inferiores y lógicamente la absoluta, los últimos 20 años, ¿no? A lo mejor desde el Mundial de 2006, que fue un poco el boom con esa generación de oro y demás, pues el caché ha subido mucho y la imagen que tienen desde fuera hacia el entrenador y el jugador español, pues es muy, muy buena. Cada liga tiene su normativa, hay ligas en las que es más fácil entrar, hay otras que no. Hay un montón de ligas, pues bueno, estas ligas a lo mejor un poco más de países desconocidos, pues países nórdicos y cosas así, que hay muchos jugadores que emigran allí. ¿Por qué? Pues porque aquí a lo mejor son ligas con un nivel similar a tercera FEP, equipos de segunda FEP, zona baja. Pero claro, aquí en un tercera FEP, no sé, ¿cuánto puedes estar ganando? 300 euros, 400 euros, por poner una cifra. A lo mejor allí te vas a 1000 o 1000 y pico, ¿vale? Sí que es cierto que el nivel de vida es más alto, pero bueno, oye, el sueldo también es más alto, ¿no? Y vives, y ya no es solo por el tema económico, sino es por el tema de voy a vivir una experiencia, voy a ir a un país distinto, con otro idioma, con otra cultura. Si no tienes nada que te ate realmente aquí, pues oye, ¿por qué no aprovecharlo? En mi caso, pues Francia, pues fue una oportunidad de decir, tengo, tengo 34 años, me ha llegado una oportunidad de jugar en el extranjero, oye, voy a aprovecharla, ¿por qué no? Vamos a vivir la experiencia, a verlo en un equipo donde había otros dos españoles más. Entonces, bueno, pues la aclimatación es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, en Liga Francesa, no sé cómo estará ahora, pero cuando yo jugué allí, que fue la temporada que se paró por el COVID, era cuatro extranjeros, daba igual la nacionalidad,
y el resto franceses, ¿vale? Tenías que tener, creo que eran tres o cuatro franceses sub-22, otros cuatro franceses de mayores de 22 años y cuatro extranjeros. Y daba igual, allí estábamos tres españoles, empezamos tres españoles y un polaco. Esos eran los americanos, ¿vale? Que teníamos en el equipo. Había equipos pues, que tenían cuatro americanos. Pues bueno, se abre en Rusia y no sé si hay alguna liga más, pues siempre tiene que haber un número de rusos en el campo, ¿vale? Entonces ahí también, pues, oye, ¿estamos a favor? ¿No estamos a favor? Estoy protegiendo el producto nacional. Hablábamos antes aquí, el tema de los cupos, pues pierdes un poco la esencia, ¿no? Porque ya no estás hablando de jugador español, estás hablando de cupos. ¿Vale? Que Claro. como hay muchas plantillas que a lo mejor no tenían ningún jugador, uno o ninguno, ¿vale? Jugadores españoles. Pues bueno, es un terreno complicado donde no me quiero meter a crear polémica, porque creo que no es el caso y, bueno, yo No. tampoco soy la persona indicada para hablar de eso. Pero sí que es cierto que cuando tienes la opción de salir, pues ya no valoras solo lo económico, que es importante y normalmente es una oferta más generosa que la que puedes tener en España, sino también pues por todo lo demás, por la experiencia, por las vivencias, por la cultura, pues bueno, pues es una oportunidad única. Y sí que es cierto que, recalco, el jugador y el entrenador español fuera de España están muy bien vistos. Por eso cada vez hay más jugadores que se van a vivir esa experiencia o entrenadores que se van a probar suerte fuera de las fronteras de España. Claro. Bueno, aquí precisamente hace unos días estuvo Arturo Álvarez en este set, ¿no? Tu entrenador en el Prat, pues hablando de su experiencia en Túnez, ¿no? En nuestra serie de españoles por el mundo, pues tanto jugadores, entrenadores profesionales, pues un poco mostramos también cómo es el baloncesto, porque creo que como la ACB seguramente sea la competición de ligas, ¿no? A nivel continental más importante, pues hay una creencia de que pues fuera no hay baloncesto, ¿no? Y que en otros continentes que no son Europa, pues tampoco, ¿no? Es, el nivel desciende y creo que bueno, también hay baloncesto y sin entrar siempre a comparar, pues como dices, ¿no? Analizamos también pues esas situaciones de las normativas de cupos que hay, que bueno, creo que es muy interesante y como dices, pues al final el profesional español está súper bien valorado. Por eso creo que es muy interesante también analizar el mercado desde esta faceta. Sí, mira, yo tengo un jugador, bueno, tengo un jugador. Digo, tengo un jugador como si lo hubiese entrenado yo y fuese mi propiedad, ¿vale? Que lo entrené hace 2 temporadas en Antiñén. Él está viviendo, esta última temporada ha jugado aquí, aunque yo no lo he entrenado, por desgracia, ¿vale? Y bueno, pues se va a Finlandia. Ha recibido una oferta de Finlandia y me llamó y me lo contó y se va para allá, ¿vale? Un jugador de tercera fe. Pues me alegro un montón. Y, pues a vivir la experiencia, a disfrutarlo y demás. Y bueno, pues hay mucho más baloncesto aparte de ACB y Euroliga. Sí que es cierto que a lo mejor es el baloncesto más atractivo que puedas ver hoy en día en Europa, pero por ejemplo las ligas CEP, tanto, hablamos de masculino, ¿vale? Tanto segunda FEP como primera FEP me parecen unas ligas brutales, con muchísimo nivel, muchísima calidad. Y luego, pues bueno, todas las ligas a lo mejor un poco más desconocidas, ¿no? Y el ejemplo de Arturo, pues bueno, es un entrenador que lleva muchísimos años con una trayectoria y un currículum envidiable para un gran número de entrenadores y que al final la gran parte de su carrera pues la ha desarrollado en el extranjero. Ahora, si no me equivoco, ha fichado cuerpo técnico, ¿no? Del Zenit, con Dusko. Con Dusko en el Zenit. Entonces, Y está Sekulic, ¿eh? Blagota bueno, pues Sekulic también, creo, en el sí, staff. también cierto, ex compañero mío en Tenerife. Sí, sí, es verdad, lo vi. Fíjate cómo son las cosas. Pues yo te quería agradecer que hayas estado aquí, Saúl. Como digo, creo que al menos la intención era bueno, que se pudiera también conocer la perspectiva del jugador y creo que además en tu caso no te tienes que preocupar porque no es en ningún momento polemizar, ¿no? Todo lo contrario, es contar un poco cómo se vive, ¿no? Como dices, al final creo que es un, pues,
pues el caso del baloncesto profesional y más de ACB, ¿no? Que muchas veces pues es público, la gente también pues tiene ilusión en ver las plantillas, también el baloncesto tiene una importancia tremenda en su vida, ¿no? En su desconexión y bueno, creo que no deja de ser un trabajo como cualquier otro que bueno, que también se vive de una manera distinta del jugador y que creo que es también muy interesante. Sí, yo agradecerte, ¿no? La invitación, esta segunda oportunidad de estar aquí, de hablar un poquito de cosas a lo mejor un poco desconocidas para el aficionado, pero que no dejan de formar parte del mundo del básquet, del mundo de los entrenadores, del mundo de los jugadores y que también, pues bueno, toda la gente que pueda ver o escuchar esto, pues que se dé cuenta que no todo es tan fácil y no todo es tan bonito como jugar, viajar y que te paguen dinero por hacer lo que te gusta, ¿no? Que eso está fantástico, pero que hay muchísimo trabajo detrás, muchísimas cosas que no se ven y momentos en la vida del jugador bueno, que a veces son complicados, pero que bueno, que en mi caso pues te ayudan a crecer unas veces deportivamente y otras veces pues en el ámbito personal. No, pues como te digo, esta es tu casa, ya lo sabes, estás invitado a volver cuando quieras porque, como digo, ¿no? Aparte del aprecio personal, creo que también pues es importante reconocer a las personas que habéis vivido pues con tanta pasión, con tanta devoción, con tanta profesionalidad el baloncesto y que además tenéis una carrera envidiable. O sea que, como te digo, muchas gracias por estar aquí y, oye, esta es tu casa y estás invitado a volver cuando quieras. Muchísimas gracias, Diego.